Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un jueves más de charlas, de conferencias a través de la página del Planetario de Cozumel. Les agradecemos muchísimo que se conecten con nosotros y además el día de hoy estamos de súper mega manteles largos porque tenemos un tema que yo creo que todos los que nos gusta la ciencia, tarde o temprano llegamos a ella o incluso iniciamos en nuestra aventura científica a través de la literatura, a través de la ciencia ficción. Entonces, el día de hoy tenemos una charla con tres amantes de la ciencia ficción, dos astrofísicos y un cineasta, que ahora se los voy a presentar. Pero antes quiero agradecerles muchísimo a los otros planetarios de la red de Quintana Roo que se están conectando al planetario de Cancún, al planetario de Playa del Carmen, al planetario de Chetumal, que en estos momentos se están conectando con nosotros. Recordarles también que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Nosotros las transmitiremos, las leeremos acá. Quiero agradecerles muchísimo a Pepe, a Hugo y a Raúl el que se tomen este tiempo, compartan un poco de esta maravilla que es la ciencia ficción. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde. Y pues si les parece, vamos a iniciar. Voy a leer un poco de la larguísima trayectoria profesional de ellos. A Raúl ya muchos lo conocen, ya es casi de casa. Es un viejo conocido ya. A ver, solo para confirmar, a ver, saluden, solo para confirmar que me están escuchando y ustedes. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces con esta charla. Voy a presentar en primer lugar a Hugo Félix Mercado. Él es egresado de la Universidad del Cine, que es parte de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, y él tiene la especialidad en dirección. Su ópera prima, Cygnus, en 2017, es un largometraje de ciencia ficción respaldado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Trabaja en La Cuarta Pared, Instituto de Artes Cinematográficas. Es un espacio en el que imparte distintos cursos relacionados con el cine, así como en Elemento Producciones, productora en la que ha dirigido varios videos corporativos, documentales y otras producciones audiovisuales. Entre sus cortometrajes más destacados están 10-15, del 2006, ganador del 5º Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje del IMCINE, y Juegos de la Mente del 2014, con los que participó en más de 30 festivales internacionales de cine, obteniendo distintos premios y nominaciones. Hugo, es un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, al contrario, gracias por la invitación y aquí, pues la verdad, muy intrigado de poder platicar con ustedes sobre temas tan apasionantes y listo para aprender más con ustedes. Seguramente será una aventura y una conversación de ida y de vuelta entre tú, que eres un cineasta, y nuestros dos invitados que son astrofísicos. Voy a comenzar por el doctor José Guichard. Él es investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE precisamente, y sus áreas de investigación son la astronomía óptica e infrarroja en galaxias activas, el ambiente espacial e interplanetario y los objetos cercanos a la Tierra, como asteroides, cometas, etc. Fue el coordinador de docencia del INAOE del 1997 a 2001 y director general del INAOE del 2001 al 2011. Es el director del Campus México, del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para Latinoamérica y el Caribe, un centro binacional México-Brasil afiliado a la ONU y con sede precisamente en el INAOE.
También es director de la Asociación de Instituciones para el Fomento de las Ciencias Espaciales Mexicanas, que es una asociación de instituciones de educación superior dedicada precisamente a la promoción y el fomento de las ciencias relacionadas con el espacio aquí en México. Muchísimas gracias, Pepe. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última. Encantado de estar contigo, con Hugo, con Raúl y con todo el público que nos está viendo y escuchando. Claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Y por último, pero no por eso menos importante, el doctor Raúl Mújica. Él estudió física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente la maestría y doctorado en el INAOE. Tras una estancia postdoctoral en el Observatorio de Estrasburgo, en Francia, se incorporó a la planta académica de la Coordinación de Astrofísica del INAOE. Su trabajo científico abarca el estudio de los núcleos activos de galaxias, poblaciones de estrellas, cuasares y blazares. Es un reconocido divulgador y promotor de actividades y eventos a nivel nacional, como ferias del libro, la Red Nacional de Clubes de Ciencia, la Noche de las Estrellas y una larguísima lista de actividades de difusión, de divulgación y de comunicación de la ciencia, y además es un gran aliado de la Red de Planetarios de Quintana Roo. Lo hemos tenido acá cualquier cantidad de veces, así que una más, Raúl, de manera virtual. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Al contrario, o sea, más bien gracias a ustedes, porque como puse en mi anuncio de Facebook, que a pesar de que me conocen, pues me siguen invitando. Entonces, pues allá ustedes, es problema suyo. Exacto, eso debe de decir algo acerca de lo que tú ofreces y de lo que nos compartes a todos a los que podemos verte, los que podemos escucharte. Ya hay varias personas, déjenme checar, hay bastante público en Facebook. Ya nos están empezando a mandar saludos. Los transmitiremos conforme vayamos avanzando en la charla, pero si les parece, vamos a darle. El 2020 se cumplen 100 años del nacimiento de dos grandes de la ciencia ficción, dos grandes escritores, Isaac Asimov y Ray Bradbury. Por ahí hay un pequeño debate de si son 100 años del nacimiento de Asimov. Parece que no está muy claro su fecha de nacimiento. Sin embargo, no podemos negar que los dos fueron grandes escritores de esta parte de la literatura que nos hace soñar, que nos hace regresar a veces a la realidad. Y un poco reflexionando acerca de esta charla, pensaba en esta historia. Imaginen que llega un virus creado de alguna manera que aún no se conoce, dispersado en los mercados húmedos y fríos de China, y que mientras los científicos alertan sobre esto que podría convertirse en una pandemia, el mundo no les hace caso. El virus termina dispersándose y nos obliga a todos a encerrarnos y a tomar unas medidas increíblemente complejas e inimaginables. Si esto se hubiera escrito hace 4 meses, 5 meses, sería parte de una novela, sin duda. Entonces, esta realidad nos lleva de alguna manera a la ciencia ficción, y la ciencia ficción en cualquier cantidad de veces nos ha llevado a esta situación que tenemos ahora en la realidad. Así que con esta combinación de realidad, ficción, pero siempre basándonos en el conocimiento científico, es como queremos dar inicio a esta charla, a esta conversación. Y para iniciar, Raúl Mújica tiene preparado una introducción que iremos comentando a lo largo de la charla, y desde luego, en cualquier momento, si ustedes tienen preguntas para cualquiera de nosotros, háganlas a través del chat. Así que sin más preámbulo, damos inicio con el doctor Raúl Mújica. Bueno, gracias, Vicente. En lo que arranca aquí ya la pantalla compartida, creo que está por ahí. Quisiera un poquito nada más comentar por qué están estos dos cuates aquí. O sea, ellos tal vez no se hayan dado cuenta, pero Pepe me presentó a Hugo hace ya
muchos años, cuando justo Hugo estaba buscando el respaldo que tuvo, por supuesto, para hacer Cygnus, pero que antes se llamaba Criosfera. Y entonces Pepe fue el que dijo, siempre que Pepe tenía algún personaje extraño en su oficina cuando era director, siempre me llamaba y me decía, no, yo no sé si era para defenderse, una cosa así, o para analizar el problema en el que podía meterse. Y entonces me llamó, me presentó a Hugo y estaba también Carlos, yo creo, el guionista, estuvo por ahí. Y ya después platicamos después con Alberto Carramiana, que después fue el director. Y bueno, ya habíamos también, se había hablado con Alfonso Serrano, que también es un personaje de ciencia ficción, debo decirlo. No sé si nos dé tiempo de mencionarlo en algún momento, pero a lo mejor hablaremos de eso. Pero este es un poquito cuando hablaba con Vicente de esta charla, de qué podíamos hacer ahora en una discusión. Fue así como rápida la asociación, fue inmediata, decir a un experto en ciencia ficción y cine y a un experto en ciencia y que es un fanático de la ciencia ficción, porque hemos platicado muchas veces en las oficinas, en los pasillos sobre ciencia ficción y nos hemos intercambiado libros como este, que la verdad yo no quería empezar con esta parte porque ya estamos hasta el tope de la pandemia, pero como ya Vicente empezó, entonces yo ya me voy a salvar de ser el culpable de mencionar la pandemia y los virus y todo, pero podríamos hablar de esto, podríamos hablar justo. Esta es una novela del 69, 67, 69 de Michael Crichton, que también es uno de los autores de ciencia ficción que creo que son bastante conocidos, son muy populares, sobre todo después por Jurassic Park y todas estas cosas. Pero esta novela es muy, muy buena. Se hizo una gran película y ahora ya me dijeron dónde puedo encontrar la serie que está ahí. Y habla justo de este virus que parece que cayó en un pedazo de piedra y después lo aislaron y después describen todo el laboratorio porque convocan a los científicos, convocan ahora sí como ahora a los epidemiólogos, convocan a los astrónomos, a los que estudian ciencias del espacio, y entonces hay toda esta parte de ciencia, porque la idea es hablar de ciencia y ciencia ficción y cómo estas cosas pueden atraer a la gente. Oye, Raúl, pero si me permites nada más un comentario, ahí lo que me llama o que me llama mucho la atención es la manera en cómo también la película terminó siendo uno de los hitos más importantes de la ciencia ficción. Se convirtió en una película dirigida por Robert Wise, que iniciaba, o sea, su secuencia inicial era sorprendente, ¿no? Porque son un grupo de personas que entra a una especie de entrada de un pueblo donde toda la... en un pueblo, en un túnel, en un pueblo donde nada más habían sobrevivido 2 personas, ¿no? 2 personas, un viejito y un bebé. Exacto. Y entonces la historia es muy interesante porque trata de un grupo de científicos que trata de entender cuál es la relación entre este viejito y este bebé, que son los únicos que sobreviven porque todos los demás están muertos y además como si la sangre se les hubiera solidificado, ¿no? Entonces, y que se convierte luego en polvo esa sangre. Entonces, además que cinematográficamente, sobre todo el arranque es fabuloso, es muy interesante y que pues es un referente del cine de ciencia ficción, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ya vieron, más o menos esas como las provocaciones que voy a tener, ¿sí? Porque la otra provocación estoy viendo también en esta imagen, y estoy seguro que Pepe Guichard tiene esta colección de bestseller Planetas donde está La amenaza de Andrómeda y hay muchas obras de ciencia ficción y Pepe conoce todas las editoriales que irán apareciendo por ahí. Pero bueno, este es uno de los temas recurrentes en ciencia ficción y bueno, ahora vemos que es un problema científico realmente, ¿no? Puede ser la historia, o sea, podríamos regresarnos a la historia y muchos dicen que aquí inició la ciencia ficción con Frankenstein y también tiene algo ahí de ciencia y que la verdad es que siempre se ha confundido porque en ningún momento, por ejemplo, a lo mejor voy a spoilear también a los que no han visto, pero sería bueno que verificaran cuál es el principio científico para darle vida al moderno Prometeo, que no está en el libro, ¿sí? Por ejemplo, Claro. ¿sí? ¿No? Pero ahí menciona cosas como el libro, y en realidad se trata más bien de un laboratorio de química, y ahí a mí me gustó mucho la parte donde evoca a sus profesores, a 2 de sus profesores, y dice que hay uno que es el que lo vuelve científico, el que lo motiva para volverse científico.
Entonces, hay todo esto de lo que es la vida, ¿no? ¿Qué significa la vida? ¿Sí? Que es uno de los grandes misterios que les gustaría resolver a todos, a todas las, no solamente a los biólogos, que son los que se dedican a eso, sino a los químicos, a los físicos. Hay un físico famosísimo que escribió un libro que se llama así, ¿qué es la vida? Y que lo atacaron los biólogos, ¿no? Entonces hay mucho detrás de ahí, hay mucho detrás de Julio Verne, que muchos dicen que no era un escritor de ciencia ficción, sino que era simplemente un cuate que estaba al tanto de los últimos resultados científicos, y tenía muchos cuates científicos y hablaba con ellos, platicaba, y entonces ya lanzaba sus historias, como estas dos, o sea, una es de la Tierra a la Luna y otra es alrededor de la Luna, Sí. y al final llegamos a la Luna, ¿no? Ujú. Ahí estuvimos en la Y, Luna varias veces. y, y hay una, bueno, o sea, el cine también arranca en esa área gracias a Georges Méliès, que un mago, era un mago que se había pasado al campo de la cinematografía, que hacía sus shows y que quería hacer sus shows a través del cine, y entonces fue el precursor de los efectos especiales en cine. Y su primer película, cuando menos famosa, es un pequeño corto que se llamaba Viaje a la Luna, ¿no? Donde Sí, es. veíamos que estas personas, científicos, se metían a un cohete, viajaba al cohete y de ahí viajaban y conocían a algunos habitantes de la Luna, ¿no? Que obviamente en cuestiones de historia del cine, la aparición de Georges Méliès y de Viaje a la Luna, pues es simplemente ineludible, ¿no? Bueno, y además, o sea, que la cápsula era como una bala, ¿no? Era como un cañón en el que la Sí. lanzaban, ¿no? Y Ujú. llegaba y le No, pegaba ahí a la Luna, le ¿no? acababa en el ojo, le En llegaba el al ojo ojo, a la Luna, ¿no? exactamente, sí. Ujú. Entonces, hay mucho, o sea, de esto, de ciencias del espacio, de astronáutica, de aeronáutica, de exploración planetaria, que es uno de los grandes temas en la ciencia ficción. Quizá uno digamos, de los pilares en ciencia ficción son los robots. Y justo con el pretexto de los aniversarios de Asimov y de Bradbury, pues es que tenemos esta charla, pero hay muy buenas historias, hay grandes historias de robots. Se dice que Asimov fue el que puso las leyes de la robótica, ¿no? Esto de que no puedes dañar a un ser humano, no puedes dañarte a ti, ¿no? Tiene sus leyes, las 3 leyes de la robótica, lo hizo él, tiene cuentos, en muchas de sus historias mete a los robots, y detrás de esto, ¿qué hay? ¿No? O sea, actualmente, ¿qué hay? Bueno, hay ahora, por ejemplo, estos robots, los robots que pueden desde construir paredes, o sea, casas, ¿no? Así, eso es un robot. Otros que pueden guiar o cuidar a rebaños, ¿no? Sí, que es importante, como el que está aquí abajo a la izquierda, el amarillo, o otros que ahora, este es más o menos reciente, que son actuales, es un robot japonés que lo que hace es desinfectar, o sea, con V va y a todas las manijas, llega y desinfecta, o sea, mata a todos los posibles virus y bacterias que estén por ahí, ¿no? Entonces, los robots siguen, no al grado, por supuesto, del Yo Robot, ¿no? No al grado de, ¿cómo se llama? Elilla, Pepe debe saber cómo se llamaba el de las series de los robots. Daniel Oliva. Daniel Oliva y el otro, ¿quién El era su otro compañero? Que eran los dos, era el robot y el detective, ¿te acuerdas? el otro, el Elijah era el Es Elijah detective. Baley, ¿no? Que eran el de Bóvedas de Acero, ¿no? Sí. El Que es el sol el Sol desnudo. Desnudo, ¿no? Oye, por cierto, Raúl y los compañeros del auditorio, un libro que se podría leer ahorita muy bien es El sol desnudo. Esperemos no llegar a esos extremos como humanos nosotros. Es un libro muy, muy bueno, muy divertido. Sí. Así es, ¿no? Y entonces tiene esta trilogía y creo que es el de los mejores expositores. Muchos dicen que no escribía muy bien. A mí me gusta, yo lo leí de una serie, esta la que platicábamos antes de esta charla, de las fundaciones, toda la trilogía, más las de antes, las del medio, y después cómo lo ligó con toda la serie de robots. En fin, ya hay todo el universo de Asimov, que para los más fanáticos nos podrían venir a platicar aquí de las decenas y decenas de libros y cuentos que hay alrededor de esto, ¿no? Pero este es otro de los Raúl, grandes temas, ¿sí? si me permiten una pregunta para los tres. Antes de continuar y seguir con Asimov y Bradbury, a ver si me puedo explicar. No sé si la literatura, por ejemplo, de Verne era tan futurista como la que se dio, digamos, a principios del siglo pasado. Es decir, como que hubo un tipo de literatura de ciencia ficción inicial que tomaba como los últimos conocimientos, pero tal vez llevados al extremo.
y viene en el siglo pasado como un despegue hacia el futurismo, hacia lo que va a venir en los próximos 100 años, 200 años o incluso 1000 años. No sé cómo ven, si es una percepción o cómo fue esta evolución entre el siglo XIX y el siglo XX en cuanto a ciencia ficción. Bueno, indudablemente que siempre ha habido una fascinación por el futuro, ¿no? Por ver qué es lo que nos depara el futuro. Y hay gente que lo ha agarrado muy bien. No nada más, digamos, Julio Verne, que efectivamente era un tipo que se instruía mucho, leía mucho, se documentaba mucho acerca de lo que escribía. H.G. Wells, por ejemplo, es otro, ¿no? El que escribió La máquina del tiempo, El hombre invisible y todo eso, ¿no? Y más hacia acá, hacia finales del siglo XX, pues Arthur C. Clarke, ¿no? Es un cuate que a mí me llama mucho la atención porque él, si ustedes han leído su saga, ¿no? De la Odisea Espacial, ¿no? 2001, 2010, 2062, 3001, ¿no? Terminó con una que se llama 3001, pues era completamente basado en descubrimientos a los cuales él tenía acceso. Era muy amigo de algunos personajes de la NASA, ¿no? En particular, el decir que Europa es el satélite de Júpiter era muy importante, ¿no? Como está demostrando actualmente serlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha habido gente que sí se ha metido mucho en esto. Y el caso de Asimov es otro, no nada más en la cuestión de los robots y las computadoras, ¿no? Tiene algunas novelas fantásticas, por ejemplo, la que se llama Los otros dioses, ¿no? En la que explora el multiverso, ¿no? Entonces es muy interesante. Hugo, Raúl. Y ¿quieres además, comentar algo? sí, además hay una serie de eventos a principios del siglo XX que sí marcan la historia de la humanidad, o sea, las mismas revoluciones, tanto en la Unión Soviética como en México y en otros lugares, La pero guerra. viene la Primera Guerra Mundial, que establecen también muchas cuestiones sobre qué es lo que va a pasar en la humanidad y además en la ciencia ficción, pues es un espacio maravilloso para poderse cuestionar qué es lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos y tratar de contestarnos esas preguntas. En ese momento, también en el cine despega, porque aunque ya antes, un poquito antes, ya habían habido ejemplos importantes, en los 20 en particular, con la salida de Metrópolis de Fritz Lang, se empezaron a dar muchas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en Alemania y en otros espacios, ¿no? Entonces, creo yo que esos eventos que marcaron a la humanidad también son catalizadores para que muchas personas quieran escribir más sobre ciencia ficción y quieran filmar más sobre ciencia ficción. Sí, mira, justo en estas imágenes podemos ver el otro tema también recurrente, que son los viajes interplanetarios, interestelares y hasta entre universos. Yo creo que ya hay. Ahora, no estoy seguro de que sea una cuestión de época, ¿sí? O sea, no estoy seguro de que sea una cuestión de tiempos. Yo creo que en todos los tiempos ha habido como estos escritores que utilizan lo último, digamos, comprobado y de ahí se lanzan, y otros que se brincan completamente eso y aparecen, ni siquiera te dicen si son 100, 200, 500, 1000 años o 100,000, porque incluso te cambian digamos, el calendario, ¿no? Asimov lo hace muy, muy frecuentemente, ¿no? Hay otros libros recientes donde ya hablan simplemente del futuro y entonces hablan de las naves interplanetarias, del hiperespacio y de viajes instantáneos de uno. Entonces son como dos cosas. Uno es que te ligues, ¿no? Unos le llaman a veces como ciencia ficción dura, creo. Por ahí Hugo debe saber que es Exactamente. basado en conocimiento científico comprobable y de ahí ya tú dices, desarrollas para ver hacia dónde llega. Y otro es, pues bueno, a lo mejor tomas algo por aquí, pero ya te fuiste hasta muy al futuro y así ya no tienes problema para comprobar nada o mucho. No, y de hecho en cine hay una fuerte discusión en cuanto a lo que denominamos cine de género. Nosotros denominamos cine de género a aquellas películas
tienen que ver con ciencia ficción, con fantasía y con terror, ¿no? Pero a veces la línea entre estos tres subgéneros es muy delgadita, incluso puede ser punteada, ¿no? Y aunque platicaremos ahorita más adelante, de repente mucha gente confunde ciencia ficción con fantasía, es decir, empiezan a ver ahí problemas sobre qué es qué, precisamente pues porque no, a veces en algún momento se creía, si tiene efectos especiales, tiene ciencia ficción, ¿no? En cuanto a cine, ¿no? Se iba manipulando la información de alguna manera de esa forma, pero lo cierto es que cada vez más hay historias de ciencia ficción que están basadas en algún experimento o en alguna cuestión científica y surgen o trabajan con el método científico para poder explicar algo. Y hay otras que simplemente parten de la imaginación del autor y que eso, bueno, pues ya no lo podemos llamar ciencia ficción dura, pero algunos sí lo catalogan dentro de la ciencia ficción, si tiene que ver con viajes al futuro o si tienen que ver con alguna cuestión que se pueda delinear dentro de las labores de la ciencia, ¿no? Sí, y también depende de, pues desafortunadamente, de cómo te etiqueten, ¿no? A veces es cuestión de los editores o a veces Claro. de los lectores, ¿no? Ahorita que tenemos aquí en la imagen a Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Pues yo nunca he sabido por qué lo han catalogado como escritor de ciencia ficción. Ese cuate escribía más bien como Borges o como Julio Cortázar, ¿no? O sea, si ustedes leen sus novelas, sus libros, sus cuentos, bueno, sí, tiene algunos elementos de futurismo o de ficción, si le quieren llamar, pero en realidad, como decía Raúl hace rato, pues más bien es como poesía pura, ¿no? Leer a Bradbury, ¿no? En cambio, el señor de la izquierda, Arthur C. Clarke, era un cuate muy, pero muy basado en la ciencia, en la ingeniería, y con una gran imaginación y un gran sentido de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva a futuro, ¿no? Y bueno, que se han hecho grandes producciones también audiovisuales de esta 2001, es una gran película, o sea, Fantástica. sin Sí. duda fantástica. Hablábamos hace un rato de que hay ya una serie ahí de crónicas marcianas, ¿no? Y hablando de esto, de lo que preguntabas, Vicente, justo en esta edición que es de Círculo de Lectores, les decía hace un rato que el prólogo es de Borges y que eh, inicia hablando, escuchen lo que dice: en el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata compuso una historia verídica que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los selenitas, que según el verídico historiador, hilan y cardan los metales y el vidrio, se quitan y se ponen los ojos, beben zumo de aire o aire exprimido. Eso, imagínense, es en el segundo siglo de nuestra era, ¿sí? O sea, el tipo, o sea, no teníamos ni siquiera la idea de que podíamos brincar a la luna, ¿no? Y bueno, esta es otra de las cosas que hay, los viajes interplanetarios, pero hay también, pues, grandes desarrollos actualmente para viajar, ahora sí, a otro planeta. Ya saben, solamente fuera de la Tierra, hemos estado solo en la Luna, y hay este gran plan que se llama Marte 2030, Mars 2030, de la NASA, para llegar finalmente a Marte, y después ya saben todo lo que se quiere hacer, colonizarlo, poner estaciones ahí, bases, todo. Elon Musk dice que lo va a hacer antes, que lo va a hacer en el 2025, ¿no? Y hay o sea, todo un plan. O sea, ven aquí, pueden ver el Hubble, la Estación Espacial Internacional. En el 2025 la idea es que se llegue a un asteroide como preliminar a llegar en el 2030 a Marte, y todo eso está avanzando. Hay misiones que van a llegar a Marte para explorarlo, para buscar los mejores sitios. Ya hay misiones ahí que están analizando el suelo, si en algún momento hubo condiciones de vida en la superficie de Marte, etcétera, etcétera. Hay mucho sobre esto. Ahora, lo que decía hace un rato Pepe, ¿no? O sea, de que ya hay cosas que ya están sucediendo, lo que decía el mismo Vicente, de que, bueno, estamos ahora en medio de una cosa que parecía de ciencia ficción hace unos años, ¿no? Hay otro tema que es más común, creo yo,
que es toda la cuestión social, esto del futurismo, o sea, cómo va a ser la sociedad en el futuro. Y yo quiero recargar, ahorita nos vamos a dejar a un ladito a Bradbury y Asimov, pero este es un gran escritor, Philip K. Dick, que ha sido el promotor con cuentitos, se han hecho no sé cuántas películas de él, ¿no? Una de estas es Blade Runner, que además no se llama así, por supuesto, sino se llama, ¿cómo se llama, Pepe? Se llaman, sueñan las ovejas con... No, los androides. Los androides con ovejas eléctricas. Con ovejas eléctricas, ¿no? Otra vez, pero además si se meten al libro, realmente se parece poquísimo. O sea, poquísimo. O sea, esta fascinación por ese insecto que anda cazando el personaje, por supuesto, no aparece aquí. Pero la película a mí es una de mis favoritas en todas sus versiones. La del director, la del productor, la de los actores, no sé cuántas han sacado, pero todas son formidables. Bueno, tal vez la 2049 ya, digo, es que Harrison Ford pues es otra cosa, ¿no? O sea, y además, ¿cómo se llama la actriz? Rachel, ¿cómo se llama? Ay, Rachel es el personaje, perdón, pero sí. No importa, sigamos. ¿Sí? Pero entonces hay toda esta parte social, entonces se acuerdan en Blade Runner es el futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, eso tiene que ver con otras de las áreas de la ciencia, las ciencias sociales, de cómo evolucionaremos como sociedad, ¿no? Y hay más cosas, por ejemplo, hay cómo evolucionaremos como personas psicológicamente. Y aquí quiero platicar nada más rapidísimo del libro de Theodore Sturgeon que se llama Más que humano, que tiene que ver con esto de la Gestalt, que yo no sé mucho de eso, tienen que ver los psicólogos que dicen que la suma es mejor que todas las partes, y entonces, ¿hacia dónde van los seres humanos? O sea, si se juntan varios seres humanos con diferentes capacidades, pues podrían ser más que un humano. Y no les voy a platicar más porque si no, entonces está gacho que los que quieran leer Más que humano. En esta editorial, yo sigo molestando a Pepe porque él es el que se sabe las editoriales, que es Minotauro, que lanzó una gran colección de libros de ciencia ficción, que incluso está Ítalo Calvino, está por ahí con Las ciudades invisibles y varios otros más, ¿no? Sí, y nada más para, digo, ya que estamos hablando de los autores clásicos, es de justo derecho no olvidar a Stanislav Lem. Exactamente. Pasó, que por cierto, en el 2021 se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Hablando de la cuestión social y de la cuestión de a dónde va la humanidad, aparte de que era un tipo muy divertido y muy sarcástico, ¿no? Entonces, tiene obras fundamentales como Solaris, pero también tiene estas aventuras de su astronauta, ¿no? De Diarios de las Estrellas, o Memorias encontradas en una bañera, por ejemplo, que es una cosa fantástica, ¿no? O el Congreso de Futurología. El Congreso de Futurología. Una lectura muy, muy recomendable. ¿Sí? Así es, y entonces también hay en estas áreas, o sea, hay siempre como cosas detrás en la parte social, ¿no? Es decir, no solamente es que nos vayamos a nuestro campo, Pepe y mío, ¿no? De la parte de la exploración espacial, de los viajes espaciales, de las estrellas y todo esto, sino hay otra rama que se dedica a escribir estas cosas, ¿no? Basado más en la parte social. Les platicaba de este libro de Philip K. Dick, de otra colección, que es la colección Nebula, donde aparecían los que habían ganado el premio Nebula, que es como del máximo galardón para los escritores de ciencia ficción, y aparece la máquina preservadora, donde aparece un científico, ingeniero, muy bueno, amante de la música, que lo que quiere es preservar la música, las partituras, las mete en una máquina y las transforma en animalitos, ¿no? Y entonces el truco del cuento es ver qué sucede con esos animalitos cuando los deja ahí atrás de su casa en el bosque y va unos meses después y ve lo que encuentra, ¿no? Como decían hace un rato, no es reggaetón pero puede encontrar cosas así después de que evoluciona. Y en este libro está el cuento en el que se basaron para hacer Total Recall, del Vengador del Futuro, donde sale Arnold Schwarzenegger, ¿se acuerdan de esta que sucede en Marte y viaja y todo? Es también un poquito distinto, pero es con un cuentito, hicieron también una gran película. Lástima que está Schwarzenegger, pero bueno, se requería un tipo así que no supiera actuar, o sea, que tuviera dos expresiones, una es así y la otra es así, o sea, igual, ¿no? O sea, y si sufre está así,
y si está feliz está así, o sea, siempre estás. Entonces se necesitaba un personaje así, pero bueno, la historia es muy, muy buena y además se hizo en la Ciudad de México, eso es Así es. formidable, ¿no? O sea, las adaptaciones en Insurgentes, ¿no? En el metro, Sí, en el metro son Insurgentes, formidables, sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, Ujú. esta es otra de las cosas que hay. Y uno de los temas recurrentes y que ya mencionó Pepe, la máquina del tiempo, pues es el tiempo, ¿no? O sea, siempre queremos o regresar para corregir algunas cosas que nos atontamos y no las hicimos bien, o irnos hacia adelante para ver si lo que estamos haciendo ahorita está saliendo bien, ¿no? Y, Regresar a matar al chino en Wuhan. pues, por ejemplo, ¿no? O al menos a los laboratorios y no sé, ponerles ahí Ujú. algún tipo de algo, ¿no? Para que no sucediera, ¿no? O cuándo va a cambiar, cuándo vamos a alcanzar cuándo vamos a aplanar la curva, ¿no? Eso sería muy bonito saberlo en el futuro, o sea, Sí. saberlo porque ahorita no vemos para cuándo, entonces si ya quisiéramos en algún momento saber cuándo se va a aplanar la O condenada curva. regresar a hacer algo para que el Cruz Azul gane el campeonato, no sé, Eso, digo. eso, Pues ahora eso, ya lo van a desafiliar, ¿eh? Sí. eso, no, pero eso no, eso es, no, ese no es ni futurismo. Eso es terror, ¿verdad? Sí, Eso es es terror, o sea, es terror y además es rudeza innecesaria, o sea, exacto. porque yo creo que el Cruz Azul ni en ciencia ficción va a ser campeón, o sea, En perdón un para los que, universo paralelo, sí. a lo mejor sí, en donde todo vaya al revés, como el que acaban de descubrir, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Pero viene, fíjate que en estas cuestiones del tiempo, lo cierto es que han sido siempre como eventos bien interesantes, las paradojas que plantea el tiempo, ¿no? Hay una trilogía súper comercial, pero súper querida por el público, que es Viaje al Futuro, Volver al futuro. de volver Volver al al futuro, Futuro sí. de Robert Zemeckis, producida por Spielberg, que fue pues una saga de 3 películas con Michael J. Fox, Michael Fox, sí. que hablaban precisamente, ¿no? De qué pasa si alguien es capaz de construir una máquina del tiempo en la que regresemos un poquito a ver qué pasa por acá y entonces va generando una serie de cambios. Luego esto se tradujo y bueno, lo hemos visto en muchas cuestiones, ¿no? Hemos visto simplemente en La Máquina del Tiempo, que también hicieron adaptaciones al respecto de esto, pero también lo hemos visto hasta lo que se conoce como el efecto mariposa, películas y series que utilizan como pretexto el poder modificar el pasado para ver cómo afecta el presente o el futuro y se vuelven en unas cosas súper pues, interesantes porque al modificar el pasado, entonces quiere decir que tu presente no existe y entonces, bueno, se forman una serie de cuestiones en las que también se planteaban, por lo tanto, pues sobre las dimensiones, ¿no? O sea, se habla mucho de las 3 dimensiones, pero se habla que la 4 dimensión es el tiempo y empiezan a jugar mucho con estas dimensiones al entender entonces que pues podríamos haber varias versiones. Y hay una película maravillosa que si la pueden ver, se las recomiendo, que se llama La Otra Tierra. Es una película que precisamente plantea sobre esta cuestión que de repente la Tierra se divide y ya son 2 tierras, 2 planetas tierras, y en esas 2 planetas tierras, pues entonces si aquí hay un Pepe Guichard y un Raúl Mújica y un Vicente, aquí también debe de haber otro Vicente y otro Guichard y otro Mújica, que pues cómo será su vida, ¿no? Porque los de acá son la consecuencia de una serie de actos que han tenido, pero no forzosamente los de acá tomaron esas mismas decisiones, ¿no? Entonces se convierte en algo bien interesante. Sí, y de hecho, por cierto que esta frase del efecto mariposa está basada, viene de un cuento hablando de Ray Bradbury, ¿no? Que se llama El sonido de un trueno. Es muy interesante leer ese cuento, ¿no? Sí. Sí, y es justo en esta parte del tiempo, hablando de estas paradojas. Bueno, otra gran película que al menos a mí me gustó, la primera, es Terminator. Terminator Claro. es el viaje en el tiempo, ¿sí? Pero No, no es tan bien tratado porque de verdad piénsenle un poquito, o sea, ¿no? En Terminator, y entonces el hijo manda al que va a ser su papá a que lo conciba, ¿no? Y entonces, a ver, en la primera línea de tiempo, pues, ¿quién concibió a este cuate, no? Claro. Al John Connor, ¿no? Y entonces te hace pensar estas cosas. Ahorita en lo que seguimos comentando, a mí me gustaría que quienes nos están siguiendo lean esto, porque esto que mencionaste, Hugo, de las paradojas, yo creo que este es de lo más formidable que he visto. Es un resumen de un libro, ¿sí? Entonces, en lo que seguimos platicando de otros ejemplos de tiempo,
me gustaría que quienes están viendo lo lean, porque de verdad que es de lo mejor. En tiempo hay, por ejemplo, el mismo Asimov también le gustaba mucho esto del tiempo. Yo creo que en Bóvedas de Acero, esta pareja, uno tiene que viajar en el tiempo. Entonces le dice, nada más, por favor, no te encuentres contigo mismo, le dice, porque si te encuentras contigo mismo, ya valió, acabamos con todo, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay este tipo de paradojas. Este texto que está ahí, yo creo que ya les damos 3, 2, 1. Yo creo que ya lo leyeron que nos están viendo, pero tiene un truco formidable, ¿sí? Y es que todos los personajes son uno solo. ¿Sí? Por O eso sea, es... todos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esta cosa, o sea, ya vieron, o sea, va, regresa, se vuelve viejo, se cambia de sexo, ¿no? Entonces, y después anda salvando en el futuro y todo. Esto es todos los personajes en esta historia es uno solo. Así se puede manejar estas historias de tiempo, ¿no? De tiempo, este es, si quieren leerlo completito, es una historia de Robert Heinlein, que también es otro de los grandes, de los grandes escritores de ciencia ficción. El cuento se llama Todos ustedes zombies, ¿no? Y además tiene los guiones largos, así como está, así se llama. O sea, no se llama sin los guiones, sino se llama así con los guiones. Y hay toda una historia también detrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo nos daría para un montón. En la parte científica, bueno, sabemos que el tiempo es bien difícil de definir. Bueno, no solo en la parte científica, en la parte filosófica, en cualquier área, Claro. definir el tiempo es imposible, ¿no? Aún así, les quiero platicar de la mejor definición de tiempo que yo he leído. Y dice que cuando le preguntaban a este científico, uno de los grandes científicos, ahorita les digo quién, ¿sí? Le preguntaban qué era el tiempo, ya sabes, ¿qué es el tiempo? Y dice, bueno, es lo que pasa de aquí a acá, ¿no? No, espérate, ese es un periodo de tiempo. Entonces, a ver, el tiempo no lo podemos definir, es mejor medirlo. Eso es lo que podemos hacer, estamos midiendo el tiempo. Y tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda. Y entonces hay que medir, o sea, cuál es el tiempo más largo, cuál es el tiempo más corto. Te lleva a grandes preguntas. ¿Cuál es el tiempo más largo que puedes medir? ¿O cuál es el tiempo más corto que puedes medir? ¿No? Eso puede llevar también a grandes historias los que quieran escribir sobre esas cosas. Entonces le decían, ¿qué es el tiempo? Y Richard Feynman, premio Nobel, un gran científico, decía, tienes el universo. Ahora imagínate que al universo le quitas todo. Quítale las galaxias, las estrellas, quítale la gravedad, quítale todo. Y dice, lo único que te queda es el tiempo. ¿Eh? Eso Okay. que parece como una cuestión literaria, como de un poeta, eso es lo que decía Richard Feynman de lo que era el tiempo, ¿no? Y bueno, para darle pie a que participe Hugo, porque no ha participado, pues ciencia ficción también hay explosiones en el espacio, hay láseres en el espacio, ¿no? Hay batallas, hay todo esto. Y científicamente, bueno, sabemos que en el espacio no puede haber grandes explosiones. En el espacio no podríamos ver, por ejemplo, los láseres cuando están apuntando, cuando la estrella de la muerte se está preparando para acabar con un planeta, pues no podríamos ver eso porque no hay partículas que dispersen la luz. En el espacio no hay un medio que transmita las ondas de sonido. Pero si le quitamos eso, la neta es que pocos irían al cine, ¿no? ¿Sí? Aunque hay grandes directores de películas que meten efectos especiales, pero que no necesitan de esto. Y uno de ellos, lo tenemos ahora con nosotros, es Hugo Félix, que hizo una gran película que se llama Cygnus, que utiliza como escenario y es como yo siempre digo que el personaje de esa película es el GTM, pero porque nosotros adoramos al GTM, ¿no? Y entonces yo le pediría que platicáramos ahora de cine y si puede platicarnos un poquito de Cygnus y de Sí, por GTM. favor. Por favor, Hugo. Bueno, pues gracias por esos comentarios. Fíjate, tengo aquí, o sea, resumir la ciencia ficción y el cine de ciencia ficción es una tarea muy compleja cuando hablamos de que tenemos precisamente poco tiempo, que es lo que queda del universo cuando le quitas todo. Me encantó esa definición, tengo que decirla que ahorita la anoté y me la voy a llevar para ver qué podemos hacer en algún momento con esto. Eh,
pero cuando ayer, bueno, no ayer, sino cuando sabíamos que íbamos a platicar sobre esto, a mí me interesaba como platicar un poco sobre esto que les voy a mostrar. Nada más confírmenme que puedan ver mi pantalla. Porque quería como resumir un poquito sobre grandes obras de la cinematografía y por qué son importantes. Ya hablamos una de Méliès, porque era importante, ya hablamos de Fritz Lang en Metrópolis, que también es importante. Pero como el tema en un principio habíamos platicado de Asimov y de Bradbury, pues yo quería nada más recordar que Isaac Asimov ha sido llevado a la pantalla varias veces. Últimamente con estos dos proyectos, que El Hombre Bicentenario, una película de Chris Columbus, que es el mismo director que hizo Harry Potter, con Robin Williams, y otra película, Yo Robot, de 2004, con Will Smith. ¿No? Son dos ejemplos de películas de textos de Asimov que han llegado al cine y que han habido otros proyectos muy interesantes como Nightfall, como el proyecto Cyborg o el texto que tiene del fin de la eternidad que ha sido adaptado con diferentes nombres en diferentes momentos, sobre todo para películas de televisión que han resultado muy, muy interesantes, ¿no? Asimov era una persona que le gustaba mucho de la plática y del pensamiento y que decía que sus películas difícilmente podrían tener, o sea, sus textos en películas difícilmente podrían tener toda la información que él quisiera recabar, ¿no? Luego vemos el tema de Ray Bradbury, que fue adaptado, aunque ahí dice 1996, pero en 1966, un gran director, François Truffaut, hizo Fahrenheit 451, que es esta historia que ya habías platicado, que es historia de que ahora los bomberos lo que hacen es quemar libros porque no se permite el conocimiento, ¿no? Y de ahí podemos sacar también películas como 1984 u otras que hablan sobre esa temática, pero aquí lo interesante de Fahrenheit es que al ser realizada, bueno, no porque se fuera realizada por él, pero Truffaut la tomó como una de las banderas de lo que se conoce como la nueva ola, le Nouvelle Vague, ¿no? También le conocían así, que es una corriente cinematográfica que hablaba sobre la libertad y que estableció las bases del trabajo realista en el cine a posteriori. Entonces, en ese aspecto me parecía como muy importante. Bradbury también tiene otras adaptaciones, como Llegó del Más Allá, una película de Jack Arnold de los años 50, que trata sobre una pareja que ve un meteorito caer y al verlo piensan que es una nave extraterrestre, ¿no? Y entonces, bueno, es la historia que va para allá. Pero Bradbury también hay que decir que escribió para el cine. A diferencia de Asimov, que nada más fue adaptado, Bradbury sí pudo escribir para el cine. Hizo una adaptación de Moby Dick, El monstruo de tiempos remotos, El verano de Picasso, El carnaval de las tinieblas, son ejemplos del trabajo que hace Bradbury también para llegar. Obviamente Arthur C. Clarke, que ya platicaron, pero aquí lo interesante es también lo que representa la película. 2001, Odisea en el espacio, fue hecha por uno de los maestros de la cinematografía mundial, que es Stanley Kubrick. La hizo en el 68 y la hizo en un formato que nadie se atrevía a filmar porque era extraordinariamente caro. Stanley Kubrick filmó en 70 milímetros, que es el tamaño del negativo, que es un tamaño muy, muy grande, y para que tengan una idea es pues, con los que se proyectan más o menos las pantallas estas enormes, las pantallas IMAX. Para que se den una idea pero estamos hablando del 68 y de los costos que en esos momentos habían, bueno, era impresionante. Y además, los sets que hizo están basados en un trabajo de ingeniería impresionante. O sea, si ustedes ven los sets y tienen la oportunidad de acercarse a cómo se hizo la película de 2001, Odisea en el espacio, se encontrarán con unos trabajos de ingeniería impresionantes para el desarrollo de las escenas, para las escenografías. Entonces, en ese aspecto, vale mucho la pena recortar. También Arthur C. Clarke, luego, pues, con 2010, el año que hicimos Contacto, que Kubrick se enojó mucho porque iban a hacer esa película, decía que no se debía de hacer, pero al fin y al cabo, pues, él no pudo hacer nada al respecto. Y Peter Hyams terminó haciendo esta segunda película que cuando todo el mundo lo compara con Kubrick, pues dicen, no, pues es una basura, pero lo cierto es que es una película que sí vale la pena
echarle un ojo porque es bastante interesante, tiene bastantes cosas llamativas, pero bueno, si lo comparas con la otra, pues sí, no tiene muchas las de ganar, ¿no? Como tú platicabas también, Stanislav Lem también forma parte de es un escritor también que ha sido llevado al cine, sobre todo por esta película de Tarkovsky, de Solaris, que también llega a, pues cuando menos a romperle el coco a muchas personas por cómo fue hecha, ¿no? Él también hablaba de la importancia de hacer películas de ciencia ficción con poco presupuesto o sin dinero y estableció que muchas de estas formas de realizarlas eran poder hacerlos en espacios confinados y cerrados. Y bueno, ya saben la historia de Solaris. Y aunque ahí no la menciono, también Solaris fue adaptada en algún momento por Steven Soderbergh en una película con Josh Clooney, si no mal recuerdo, que aunque son obviamente diferentes y ahí hay más efectos y ahí hay otro tipo de cuestiones, bueno, pues también fue readaptada. Continuamente se buscan ese tipo de readaptación. Los astronautas también es una película basado en los textos de Lem, que se hizo, una película polaca, que también pone como antecedente el trabajo que él hacía. Y bueno, otras obras que podríamos platicar de otras personas. Bueno, Carl Sagan, ustedes me hablarán mucho más de él que yo de lo que puedo hablar. Pero Carl Sagan lo que tuvo es que formó parte del equipo de guiones, el guión de Contacto, su propia novela la adaptan para que se convierta en una película de Robert Zemeckis, el mismo que hace la trilogía de Volver al Futuro, en una película que me parece a mí súper interesante porque además es una película de científicos que intentan deducir lo que podría significar pues, una señal, ¿no? Una señal que llega desde Vega, me parece. Entonces, ese es más o menos como lo que hay ahí. Desafortunadamente, no me dio tiempo y sabía que no teníamos mucho como para poder poner más y poder enmarcar más películas de ciencia ficción que llamen la atención o que tengan alguna diferencia, porque hay películas de ciencia ficción que han llegado, o sea, que vienen de muchas partes del mundo, como lo podría ser, por ejemplo, simplemente Abre tus ojos, una película española interesantísima, que trata sobre unas especies de pensamientos que tiene una persona cuando se da cuenta que lleva mucho tiempo dormido y que lo durmieron para que muchos años después él pudiera ver el futuro, ¿no? Entonces son como cosas que se dan y como películas que podemos ver. Lo cierto es que la ciencia ficción pues da la impresión que es un género que solo está determinado para que en los países del primer mundo llamado se puedan realizar. Inglaterra, bueno, el Reino Unido es un país que tiene demasiadas películas de ciencia ficción, muchas de ellas muy interesantes, sobre todo películas serie B, que son películas de bajo presupuesto, que en donde no hay tanto efecto especial, pero sí plantean mucho la reflexión respecto a lo que ahí se plantea. El cine canadiense tiene algunos ejemplos, también podríamos considerar, pero bueno, al fin y al cabo, hay que comentarlo que la ciencia ficción, la mayoría de la ciencia ficción se centra en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, por supuesto, y algunas cosas en Japón y en China, ¿no? Que eso es lo que podríamos más o menos como centralizar respecto a lo que se ha hecho de cine de ciencia ficción. Y sin embargo, también me gustaría comentar lo que tú dices respecto a las explosiones, Raúl, porque en tema de las explosiones y demás, bueno, pues obviamente la película que más podríamos platicar, pues todo lo que hace Star Wars de George Lucas y todo el trabajo y todo su legado que deja, él siempre ha definido que la Guerra de las Galaxias no es un trabajo de ciencia ficción, sino que es lo que llama space opera, ¿no? Y en ese aspecto, él lo recalca y lo ha recalcado miles de veces, porque él comenta, yo no hice nada de ciencia, yo nada más estaba escribiendo una historia de fantasía donde podía hacer esto y hacer el otro, pero
la gente la fue llevando de, no, es una película de ciencia ficción, es una película futurista, es una película de esto. Y de repente, de hecho, nadie muy pocos, o bueno, ahorita ya es Vox Populi, pero en su momento al principio nadie ponía atención que las primeras frases de la Guerra de las Galaxias decía hace mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano. Es decir, él estaba hablando del pasado siquiera, ni siquiera había hablado del futuro. Entonces es como de repente el público y la gente va moldeando y va modificando y va viendo solo lo que quiere ver, ¿no? Y va llamando a las cosas de maneras como diferentes, ¿no? Pero si nos ceñimos a la rudeza de las definiciones, pues sí, una película de ciencia ficción tendría que venir sobre hechos científicos específicos o sobre cosas por el estilo, en donde esté basado en ciencia. Por eso es que hay una discusión también muy rica y muy bonita sobre Parque Jurásico, sobre si es o no una película de ciencia ficción, o es una película de fantasía, o de qué será, ¿no? Pero simplemente para muchos autores, el hecho de decir que esos dinosaurios se pudieron llegar a la luz gracias a que encontraron un mosco o un mosquito que estaba encerrado en una piedra de ámbar y que se quedó fosilizado y que ahí se quedaron los restos del ADN de una gota de sangre que el mosquito pudo jalar de algún dinosaurio. Entonces ya desde ahí, entonces con eso se plantea que es ciencia ficción, ¿no? Y que por supuesto que son temas súper apasionantes y que obviamente pues en estos minutos pues no nos da tiempo para seguir platicando de mucho más, ¿no? Hay dos Así es. temas, sí, me permite Raúl, hay dos Sí, temas sí. que incluso podríamos como ponerlos encaminados a un cierre de la charla, pero uno que me gustaría del que hablar es sobre todo tú, Hugo, es la ciencia ficción hecha en México. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué se ha filmado? Lo otro es para los tres actualmente, ¿qué hay bueno en ciencia ficción? ¿Qué se ha escrito últimamente? ¿Qué series se han lanzado en los diferentes medios? ¿Qué películas en los últimos 10, 15 años podrían recomendar? Si quieren, vamos a esta, si les parece, vamos a esta parte de la ciencia ficción en México, que Hugo nos pueda hablar un poco de esto e incluir, claro, pues el trabajo de Signos. Pues el tema de la ciencia ficción en México y en Latinoamérica es que es bien complicada. Se ha filmado muy poco, sí se han hecho algunos ejercicios bien interesantes, pero bueno, aquí tenemos como varias cuestiones. Es que por primera cuestión es, en México hay algunos ejemplos bien interesantes de esta época. Antes, pues consideraban ciencia ficción las películas de El Santo, y las películas del Santo y contra la invasión extraterrestre, Contra los ese tipo de vampiros. cuestiones, ¿no? Contra los Contra los marcianos. marcianos, ¿no? El Santo contra los marcianos. Entonces, pues hay que entender que ese era parte de un cine realizado entre 1950 y 1970 bajo diversos apoyos estatales que se estaban dando, en donde el cine entró en muchísimas crisis, y una de ellas fue la forma en cómo se narraron las historias, aunque las películas del Santo, en mi caso y en de muchos más, pues son queridas, ¿no? Pero no podríamos decir que son películas de ciencia ficción formales, ¿no? Sin embargo, hay algunos ejemplos como Depositarios o como De Día a Noche, que son películas mexicanas de ciencia ficción hechas a partir del año 2000, pero que desafortunadamente no han tenido mucho resultado en taquilla, por un lado, y que eso representa muchísimo ahorita en el cine nacional, porque si una película, como la mayoría de ellas, sin importar del género en el que están, si no les va bien taquilla, pues son películas sepultadas a la semana de estar en cartelera, ¿no? Pero no quiero platicarles de cosas tristes y duras porque no es el objetivo de esta plática, pero digamos que sí hay pocos ejemplos de la cinematografía nacional. En el caso de Cygnus, es una película que hicimos pensando precisamente en que no había ese tipo de cine y que además es algo que me gustaba mucho, ¿no? Entonces, y siempre la pauta fue entender que no teníamos dinero, entonces nosotros no podíamos hacer naves espaciales, no podíamos hacer ese tipo de cuestiones, ¿no?
Entonces decíamos, bueno, pues lo que podemos hacer es, pues podemos buscar a través de telescopios, ¿no? Hagamos una historia de telescopios. Y empezamos trabajando con un telescopio, en un primer escrito donde buscábamos un telescopio óptico, y en algún momento en Universum me dijeron que me acercara al INAOE, porque en el INAOE estaba construyendo el telescopio más grande del mundo. Y entonces me dijeron, ¿en serio? ¿En México? Y entonces toqué la puerta que me abrió Pepe Guichard, y me acuerdo que lo primero que le enseñé es que es una historia donde vamos a hablar de futuro y vamos a pasar por hoyos de gusano y demás, y nada más se me quedaba viendo con cara de, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y hicimos muchos tratamientos, pero honestamente, una de las cosas que nos pasó es que estábamos haciendo una historia muy cara, una historia que era muy complicada. Con decirte que íbamos a terminar por quemar el telescopio. Entonces, pues obviamente, pues imagínate eso en términos de costos de una producción cinematográfica, pues se elevaban muchísimo. Pero lo cierto es que esa historia estaba basada en una historia que Guichard y Emanuel Palma me contaron sobre ciertas cuestiones que estaban buscando, cuando estaban buscando este lugar de dónde debía de estar el GTM, creo que estaban buscando en el Cerro La Malinche, en Tlaxcala, si no mal recuerdo. Y entonces tenían que ver si la presión, la humedad, la temperatura y todo ese tipo de cuestiones que ellos hablaran mucho mejor que yo, pues eran las adecuadas, ¿no? Y entonces pusieron ahí algunos medidores bastante cariñosos, y en ese momento se estaba dando una sequía en el pueblo que está en las faldas, y la gente pensaba que esa sequía era provocada por esos instrumentos del diablo. Y entonces de repente ya hasta sentía yo que estábamos hablando de Canoa, una película de Felipe Casals, pero yo decía, bueno, pero la podemos adaptar al cine, podemos hacer, y de ahí empezó a partir la idea del trabajo de Criosfera. Pero era, como les decía, tan cara que no era viable, porque pues yo soñaba con 200 extras y soñaba con la explosión del telescopio y soñaba con viajes al futuro a través de un hoyo de gusano y demás, y aunque a lo mejor científicamente la estábamos más o menos defendiendo, pues era inviable, hasta que el productor me dijo, no, ¿quieres hacer una película de ciencia ficción? Tiene que ser bajo estos esquemas, no puedes durar tanto de rodaje, solo tienes 5 semanas para rodar, solo tienes que hacerlo con pocos personajes y asegurarte que el INAOE te quiera apoyar filmando en el telescopio, porque si no, no hay de otra, ¿no? Y entonces, pues cuando lo platiqué con el INAOE, con el instituto, y tuve la suerte que todos estos tratamientos me tocó ver cómo el GTM de un dibujo empezó a convertirse en algo en 2 dimensiones y luego se iba convirtiendo en 3 dimensiones, y cómo lo iban levantando hasta que terminaron de hacerlo. Me tocó pues ver cómo pasaban los sexenios y el telescopio se iba construyendo y el guión no se podía filmar. Entonces yo en algún momento decía, no, claro, mi guión se va a filmar desde antes. ¿Cuál va a ser el problema si yo no estoy construyendo algo de $100 y pico millones? Yo nada más quiero hacer una película. Pero pues me di cuenta que era mucho más complicado de lo que suena, de lo que parece, en términos de, pues que el cine aquí en México ni en Latinoamérica, pues no es una garantía desde el punto de vista del negocio, no es negocio, y entonces eso lo complicaba bastante, ¿no? Pero al fin y al cabo tuve la suerte de que, a pesar de el tiempo, las personas en el INAOE siguieron apoyando el proyecto, pude filmar en el telescopio y presentarlo en la película, y pues me ha pasado que a pesar de eso, en la película mucha gente ha conocido que en México se hace ciencia, que existe un lugar llamado Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en el que se intenta descubrir los orígenes del universo, porque románticamente así es como lo hemos presentado de alguna manera, pero que al fin y al cabo la gente dice, mira, si hace eso en México. Y era algo tan llamativo que en una presentación que tuve en un festival, en el Festival Internacional de Cine de Ciencia Ficción de Londres, Sci-Fi London, así se llama el festival, un festival importante, ahí me dijo alguien del público, qué bien te quedó tu animación por computadora. Te quedó ese telescopio muy bien hecho, parece real, ¿no? Y así como me tocó ese comentario, me tocaron muchos otros, ¿no? Como
estas tipo de preguntas que a lo mejor a nosotros nos llaman la atención, pero preguntas donde dicen, ¿en serio en México se hace ciencia? ¿Pero qué no tienen pobreza? ¿Qué no? O sea, ¿por qué invierten en ciencia si no tienen con qué comer, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas en donde de repente dice, bueno, es que el mexicano no nada más es eso, o sea, México es un país súper complejo que tiene demasiadas cosas y no solamente podemos hacer películas de narcotraficantes o comedias, ¿no? Sino también podemos hacer otro tipo de cuestionamientos. Los mexicanos, por lo tanto, también somos seres humanos que también nos hacemos preguntas sobre la vida y sobre nuestra razón de ser, por qué existimos, por qué estamos aquí, cuál es la razón. O sea, también nosotros nos hacemos esas preguntas y me parece totalmente injusto que la gente piensa que los mexicanos no podemos cuestionarnos algo. Y también en ese aspecto hasta me quedé yo con un comentario que me pasó en Criosfera cuando estábamos consiguiendo el dinero, era que cuando presentaba el reparto, a la gente que yo proponía para hacer la película y demás, muchos me dijeron, o sea, ¿todos son mexicanos? Sí, pero eso nadie lo va a creer. O sea, nadie va a creer que sea un grupo de mexicanos investigando en el espacio exterior. Tienes que poner a un chino, tienes que poner a un hindú, tienes que poner obviamente a alguien de piel blanca y por ahí, si quieres, poner ahí un mexicano, ¿no? Pero pues obviamente era algo que traicionaba lo que nosotros queríamos hacer, porque pues no podemos hacer ciencia ficción en México sin nosotros, ¿no? Entonces, fueron de las consideraciones que sucedieron al poner Signos. Y hoy en día, bueno, pues ya Signos es una película que afortunadamente se pudo filmar, que se filmó con mucho menos dinero de lo que originalmente íbamos a necesitar, pero que al fin y al cabo, pues es un esfuerzo que ponemos sobre la mesa porque creemos que vale la pena, porque creo que la ciencia ficción es necesaria en la filmografía nacional, porque no podemos vivir nada más de un tipo de cine, sino tenemos que abrir el abanico de cine para que la gente sepa, la gente entendamos que nuestros pensamientos pueden ser de muchos tipos y no nada más de uno solo, ¿no? Espero no haberme empleado mucho en la respuesta. No. Raúl, ¿querías decir, comentar algo, Pepe? Sí, o sea, uno es que seguramente querían que los mexicanos aparecieran ahí de choferes o algo así nada más, ¿no? Sí, exacto. Pero a ver, pero uno es que lo que te ha dicho Hugo es que Cygnus ha ganado no sé cuántos premios por todos lados, por todo el mundo, y que en las reseñas lo han puesto como la primera película de ciencia ficción mexicana. Sí, yo creo que Cygnus está poniendo un antes y un después. Tienen que ver Cygnus, tienen que llevar hasta la red de planetarios de Quintana Roo, hacer un tour con Hugo por toda la ruta que ya dijimos ahí de la Planepuc, ¿no? Tiene que recorrerla para que la gente que no la ha visto pues la vea, ya pronto estará en plataformas, pero es un gran esfuerzo. Pepe tiene esa sensibilidad desde hace mucho tiempo y yo creo que también influyó su debilidad por la ciencia ficción cuando le platicaste eso, ¿eh? Y ya, pues No, cuando me llamó a mí, pues ya, o sea, con dos, pues ya no había manera de que se echara para atrás, ¿no, Pepe? sí, no, indudablemente lo que dice Hugo es maravilloso, y claro, tiene mucha razón. O sea, nosotros cuando estábamos construyendo el telescopio, lo primero que nos decía por el de Hacienda, ¿no? Que daba el dinero es, oigan, ¿y por qué están haciendo eso en México, ¿no? ¿Por qué no gastamos mejor esto en desayunos escolares, ¿no? Porque esto es un gasto innecesario, ¿no? Y nosotros lo que le decíamos siempre, no es un gasto, es una inversión. O sea, para que un país, para que una sociedad tenga perspectivas de futuro, tiene que tener una ciencia y una tecnología propia fuerte, ¿no? Y eso se demuestra en el mundo. Todos los países que han invertido en ciencia y tecnología son los que están en los primeros lugares ahorita de poderío, tanto político como económico, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología no es un lujo, es una necesidad, es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y es algo que desafortunadamente muchos políticos, y me da mucha pena decir esto, actualmente también no aceptan o no
reconocen o no asimilan, pero es una lucha que tenemos que seguir dando, ¿no? Y en ese sentido también podemos hablar, ya yéndonos al cine, pues hacer el símil con una película como Signos, ¿no? ¿Por qué hacer una película de ciencia ficción en México? Si México, si en México lo que hay son narcotraficantes, ¿no? Lo que hay, mejor o vamos a hacer un remake de las películas de Buñuel, de Los Olvidados, ¿no? O sea, eso sería también muy padre, ¿no? Pero en realidad demostrar que se puede hacer este tipo de cine, este tipo de arte, este tipo de ciencia en un país como México, es algo que es fundamental para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las sociedades y para la sociedad futuro del país, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy contento de que se haya hecho signos y ojalá se hagan más, ojalá se vuelva escuela y se hagan muchas más de esas, ¿no? Yo para terminar, porque Vicente nos hizo una pregunta, No, quiero dar bueno, una... nada más, pues sí, coincidir en que si de por sí ya es complicado hacer ciencia y ciencia de frontera en México, ahora el realizar una producción y una muy buena producción de ciencia ficción debe de ser escalar el Everest, seguramente, ¿no? Entonces tiene un Seguramente. mérito Pues fue escalar para la los Sierra Negra. Voy a calar la Sierra Negra. escalar la Sierra Negra es para los artistas, para los cineastas, para la gente que hace esta otra parte de la cultura, pues definitivamente es un gran logro. Entonces, pues felicidades, Hugo, por esto. Gracias. Como parece que lo único que nos va a quedar al final, como decía Feynman, es el tiempo. El tiempo casi se nos agota. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer alguna conclusión, como ustedes prefieran. Hay muchos saludos desde diferentes lugares de México y fuera también. Nos comentan de los autores de diversas obras y en alguna de ellas nos preguntaban por recomendaciones actuales. Así que, pues si podemos ir cerrando e incluir algo que a ustedes les llame la atención últimamente, que hayan leído, que hayan visto, que hayan escuchado. Sí, miren, yo quiero robarles la palabra a los demás porque quiero hacer una recomendación puntual y terminar con una pregunta para Hugo, ¿sí? Obligarlo a que cierre con eso, si quiere, ¿no? No, yo últimamente, de lo último que me gustó mucho, es una serie de libros que se llaman la saga de The Expanse. Es una serie de novelas que están escritas a cuatro manos por dos autores bajo un seudónimo, ¿no? Que se llama James S. Corey y que se han convertido en serie de televisión que actualmente está en Amazon Prime. Es una serie fantástica, es una serie muy basada digamos, ahora sí, en cuestiones científicas, ¿no? Y muy interesante porque está basada en el siglo XXIII, o 22 o 23, algo así. Ya la humanidad colonizó el cinturón de asteroides, Marte, y seguimos siendo igualitos. O sea, no ha cambiado nada la humanidad. O sea, seguimos igualitos que ahorita. O sea, es muy divertida, ¿no? En ese sentido. Y yo se las recomiendo amplísimamente, tanto los libros como la serie. El primer libro se llama El despertar del Leviatán, luego sigue, bueno, no me acuerdo, bueno, la quema de Cibola, y antes está los juegos de Némesis, en fin, búsquenlo en la Wikipedia, que es un lugar muy extraño de Internet, y ahí lo encontrarán. Y yo quiero terminar con una pregunta para Hugo, que es una pregunta personal, pues, digamos, ¿qué opinas de Star Trek? ¿Dónde la pones? Porque es una de mis series favoritas de toda la vida. Pues la pongo como una de mis series también favoritas de toda la vida, porque por muchas razones, ¿no? Pero lo cierto es que el planteamiento de Star Trek como, o sea, es un fenómeno mundial impresionante, pero que está basado en hechos del futuro, de cómo se debe de cómo debe comportarse el ser humano en el futuro, qué tan civilizado es en el futuro. Pero vemos que al fin y al cabo esta analogía siguen existiendo guerras, siguen existiendo
celos por todos lados, no importa pues lo tan alienígena que fueras, ¿no? O sea, simplemente el punto de vista de los Klingons que había, que esta raza fuerte, ruda, dura, hecha para la guerra, y somos fuertes, y somos así, y somos de esta manera, pues ya obviamente hace que el trabajo de ellos, bueno, pues sea una analogía maravillosa a pues lo que somos como seres humanos, ¿no? Y que además esa serie ha tenido tanta fuerza y tanto impacto que se ha estado desarrollando y sigue desarrollándose a pesar de que ya son muy diferentes los actores originales. William Shatner y Leonard Nimoy eran pues los estándares originales que se planteaban ahí y que produjeron 12 o 13 películas más las series, las primeras series que realmente es algo que parte de la televisión para llevarse al cine, que es algo como genial, aunque cinematográficamente no se recuerda ninguna película que por su hechura sea tan fuerte, pero sí se recuerda que al fin y al cabo ha sido como partes como muy interesantes, porque también ahí hay juegos del tiempo, de Sí, repente se enjuntan, ¿no? O sea, cosas por el estilo que son maravillosas. Ahorita creo que está la serie de Picard, anda, qué que buenísimo. Sí. que la estoy viendo en este momento, voy a la mitad y tiene como cosas muy interesantes de un personaje que en algún momento habíamos visto como el gran Capitán Picard, este gran líder de del Enterprise y que ahora lo vemos pues ya viejo, ¿no? Y ya con el peso de la muerte de un amigo que era un androide, ¿no? Entonces ahora tiene que estar en la búsqueda de dos hijas de un androide, ¿no? Entonces es como bien interesante estar como planteando, porque en el mundo de la ciencia ficción, obviamente Star Trek es un referente y que pues da para mucho, ¿no? Gracias. Raúl. Pues, digo, un poquito para hilar con esto de Star Trek, yo tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque yo veía la serie y la Ándale, la vi, polémica. no, de verdad, y la vi, ¿sabes? La vi un rato hasta que me encontré con un capítulo, sí, y la veía, o sea, en blanco y negro, o sea, porque creo que en casa no había ni siquiera color ni nada. Y entonces hay un capítulo en el que, ya sabes, andan en varios planetas, ¿no? Y entonces llegan a un planeta en el que hay una gran guerra, ¿no? Los buenos contra los malos, azules contra los rojos, no sé qué. Entonces están ahí, ¿no? Están ahí peleando y están peleando todos por el libro sagrado. No sé si recuerdan ese capítulo. Sí, pero ese es de los más malos, doctor. O sea, por Es favor, espantoso, es no se espantoso. prejuicie, no se Es prejuicie por espantoso. eso. Sí, ya, ¿Cuál era el libro sagrado, doctor? sí, el Dime. libro sagrado era el texto sagrado, era la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero no, digo, Era la constitución política de los Estados Unidos. Puta, o sea, yo no vomité doctor, pero porque eso no había es comido un mucho, ¿sí? capítulo, es un capítulo. Dele chance a la Con serie. eso, mira, mira, así, clic, ¿sí? Acabó mi gusto por Star No, Trek, ¿sí? bueno, se ha Y perdido Bueno, usted hay algo que muy decir una bueno. cosa que se da en términos de las películas y de las series de televisión. Es que cuando haces, por ejemplo, Star Trek, estamos hablando de sus primeras 3 temporadas originales, fueron 79, 80, no sé cuántos No, capítulos. 69, 70, o sea, No, 67. exacto, una cantidad así impresionante de capítulos. No son como ahora que las temporadas son de 13 capítulos, ¿no? Antes eran muchísimos capítulos. Entonces, 30 capítulos, obviamente, sí. pues, simplemente por estadística podríamos decir que alguno que no fuera tan bueno, se eso fue muy permite, malo. Pero la se verdad es que las permite. películas tampoco tienen demasiada calidad, como ya lo aceptaste afortunadamente. O sea, calidad cinematográfica no tienen. A lo mejor la historia y todo eso está bien, pero yo quiero, o sea, les quiero preguntar, ¿saben quién, digo, para retomar ahora el tema de la ciencia ficción, de lo que hemos platicado y de autores serios, ¿saben quién se inventó el ¿El Long Live and saludos? Prosper? Ujú. Ajá, es Long Live and Prosper. Ah, Larga Pero, vida y prosperidad. sí. ¿saben quién Usted sí inventó sabe, profe. esta onda? Los vulcanos. Los ¿No? volcanes, claro. Theodore Sturgeon, del Ujú. que hablamos Ajá. hace un rato, el de Más que Humano, Ah, ok. él o dirigió o es el guionista de 2 capítulos de Star Trek, Sí. que por supuesto no me he dado la tarea de buscarlos porque esos deben ser buenos, ¿eh? Esos sí deben estar bien hechos y bien escritos, ¿no? No como los otros que me De tocó hecho, ver. Asimov escribió algunos guiones para unos capítulos. Sí, pero después ya vimos también, por ejemplo, hay comentarios ahí, han visto de que
a unas adaptaciones como Yo Robot, por ejemplo. La verdad es que a mí tampoco me gustó mucho, ¿sí? O sea, Claro. pero ahí viene. Contacto tampoco, o sea, digo, el personaje, la chica es guapísima y esto, pero en la parte de la ciencia que tú averiguaste mucho, Hugo, para Cygnus, un poco la psicología de los científicos y estas peleas, ¿no? Y discusiones que tienen, los celos, eso no se ve mucho ahí, desafortunadamente, es más un poquito como de Disney, ¿no? Entonces, bueno. Más que de Disney, perdón, nada más quiero detener ahí un No, Disney comentario ya es porque es muy tremendo, importante. digo, que Lo que no han pasa es visto que Bambi. O sea, lo que pasa es que sí es importante aclarar, o sea, una novela pues es un medio de expresión, ¿no? Diferente al del cine. Entonces, cuando uno quiere hacer adaptaciones de las novelas, de los textos al cine, nunca van a encontrar la misma información y van a encontrar las mismas riquezas, simplemente porque son medios de expresión diferentes. Y al ser medios de expresión diferentes, pues esperamos encontrar cosas distintas, ¿no? O sea, hay realmente la mayoría de las adaptaciones de novelas a el campo cinematográfico terminan fracasando o no terminan siendo tan buenas, aunque algunas sean bastante destacables. Sin embargo, cinematográficamente, entendiendo esto que les estoy platicando, sí hay películas que por sí mismas destacan, ¿no? Por su trabajo en el desarrollo, en la producción o en la manera de contar historias o de contar alguna historia en particular. Y aunque entiendo lo que tú me dices de Contacto, que por un lado, pues sí, no habla de ciertas cosas que sí están en la novela, o que tiene ciertos detalles científicos, como el que me platicaba alguna vez el doctor Arturo Iván Gómez, Gómez. Gómez, que él me decía, pues es que obviamente eso de que transmitan una señal por el espacio y que terminen siendo sonido, pues no cuadra, porque cómo llegó ese sonido, ¿no? O sea, ¿por qué medio o sea, se transmitió, sí. se transmitió? ¿Dónde está el aire? O sea, ¿dónde está el medio por el que se transmitió eso, no? Entonces, obviamente entiendo que algunas de esas cuestiones no se pueden dar, pero bueno, son necesarias en algunas cuestiones para que el evento dramático se pueda dar. Y eso no significa que hagamos burradas o que digamos cosas muy, ¿cómo Bueno, decirles? esta disquisición puede dar pie a una segunda reunión, si les parece, para hablar sobre las adaptaciones y el cine, específicamente del cine Claro. científico, podría ser, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues Claro. la ciencia y el cine, entonces una parte de ciencia y cine puede ser cine. La ciencia y el cine. Así a ver, ya para cerrar, una recomendación que nos puedan dar y que le puedan dar a nuestros amigos, a nuestras amigas, si tuvieran que elegir un libro, un autor para recomendar, ¿cuál sería? Y con esto terminamos. Bueno, yo ya di mi sugerencia. Sí, The Eh, Expanse, sí. Pues mira, yo hace poco leí una novela bastante gordita también, que se llama Siete Evas de Neil Stephenson, que es una novela bastante interesante porque plantea qué pasaría si la luna explota. Entonces, no sabemos la razón por la cual, pero la luna explota y entonces es, por un lado, el trabajo de los científicos de qué es lo que va a pasar con la Tierra si la luna explota y si estamos llenos de piedritas de luna alrededor de la Tierra, ¿qué pasaría con el planeta y qué pasaría con la humanidad? Se me hizo bastante interesante, aunque desde mi perspectiva eh, a veces un poco pesada científicamente hablando. Y en cuanto al cine, hay una película ahorita que hace poco me recomendó Carlos Salvaguante, el guionista de Cygnus, que se llama Clara. Es una película de Akash Sherman, es una película canadiense que trata sobre un científico, un astrónomo, que intenta encontrar un planeta que tenga características como las de la Tierra, pero que además por alguna razón muestre características en las que uno piense que puede haber vida inteligente ahí. Entonces, habla de una manera bien interesante de cómo científicamente se encuentran exoplanetas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen para encontrar exoplanetas? Y entonces te explican aquí que si tienes la estrella y enfrente, de repente ahí pasa
un planeta, pues la luminosidad de la estrella baja un poquito, entonces por eso hay que estar estudiando las gráficas y hay que estar viendo qué encuentras por ahí. Y eso se me hizo muy interesante y ese es el tipo de ciencia ficción que destaco porque no necesitas efectos especiales, sino necesitas entender pues, lo que está pasando ahí y eso, por eso, pues para mí destaca y pues se las recomendaría yo ahorita. Bueno, y es que así se buscan exoplanetas ahora, ¿eh? O sea, ya hay miles de exoplanetas descubiertos y es lo que se está haciendo ahora, que es lo que platicamos hace un rato a la primera pregunta que nos hizo Vicente. Yo la verdad es que quería recomendarles esta trilogía, El problema de los tres cuerpos de un chino que se llama Cixin Liu. Son 3 librazos, es espectacular y tiene que ver con un sistema solar que tiene 3 soles, o sea, pues se llama Trisolaris, y cómo se adapta una especie, ¿sí? En uno de los planetas. Imagínense que de repente tienen mucho calor y después tienen mucho frío, y entonces ellos cuando hace mucho calor, pues lo que hacen es que se deshidratan y se enrollan y se guardan en unas cuevas, y en fin, hay todo esto, y cómo se conectan con la Tierra. Y bueno, si no me creen a mí, pues podrían igual ver aquí el cintillo donde que dice que ha convencido a Barack Obama y a Mark Zuckerberg, ¿no? Que ponen aquí en el cintillo, en sus círculos de lectores. Pero la verdad, yo quisiera un poquito más bien que recomendar cerrar. Yo prefiero que se vayan a los clásicos, la verdad. Busquen esos autores que se han mencionado aquí, los que han mencionado en las preguntas ahí en el chat. Hay varios otros que por supuesto se nos pasan. Neil Stephenson, por ejemplo, a mí me gusta también muchísimo, ¿no? Pero hay muchos más. Silverberg, en fin, hay un montón. Claro. Yo quisiera regresar a que esta necesidad que hablaban hace un rato de que la ciencia no está siendo completamente apoyada recientemente, que el cine no está siendo apoyado, o sea, la cultura y la ciencia le están dando todos. Cuando, por ejemplo, vean, este librito es un libro editado, ¿por quién creen? Por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy bien. Y sacó Pero, varias cosas. ¿cuántos años tiene eso? Tiene muchísimos años, ¿no? Y sacaron varias ediciones de este libro. Búsquenlo si lo encuentran por ahí. Yo creo que deberíamos más bien buscar estos puntos de contacto. Esta era la idea de tener a un cineasta, de tener a aficionados a la ciencia ficción y tener a gente pues, que nos dedicamos a hacer la ciencia, que nos dedicamos a hacer divulgación, que podemos tener muchos puntos de contacto, que podemos hacer cosas juntos, que es bien importante que la gente tenga estas cosas, que tenga cultura, que tenga cine, que tenga libros, que tenga ciencia ficción y que tenga ciencia. Entonces, es eso, lean, busquen lo que encuentren ahí, de todos los autores que han dicho. Uno de esos puede que marque, si no los marca ya como adultos para seguir leyendo ciencia ficción, puede marcarlos como jóvenes. Yo creo que a varios nos marcaban estas cosas, ya sea para hacer ciencia o para hacer cine o para escribir o para otras cosas. Y si no, a los más jóvenes, que ojalá se dediquen a una de estas actividades, porque yo creo que son fundamentales para el país. Más ahora, eso ya lo hemos dicho, es bien importante. Ahora la ciencia es importante, la cultura es importante, y ya lo hemos visto y lo hemos padecido. Así que esa es mi recomendación, que ojalá nos escuchen y ojalá mantengan los apoyos a la ciencia y a la cultura y que los refuercen. ¿Ok? Y gracias Y por... una, Muchísimas, y una muchísimas última cosa, gracias, si me Raúl. permiten, una Sí, sí, última dale, cosa, Pepe. sobre todo para los jóvenes, ¿no? Pero también para los no tan jóvenes. Es muy importante la ciencia, es muy divertida, la ciencia futurista, bueno, la literatura futurista, la ciencia ficción, pero sobre todo en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con la pseudociencia, ¿sí? Está agarrando un auge tremendo, no sé por qué, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? O sea, es increíble que estamos a punto de ya otra vez llegar al espacio, de hacer maravillas en ingeniería genética y estemos cayendo en estos rollos de pseudociencia tan peligrosos, ¿no? Sí. Ese es un gran tema que también lo podemos dejar También lo podemos para hacer. otra ocasión. Y así sin querer, llegamos a 1 hora y media. Entonces, como vimos, el tema es fascinante. Yo disfruté muchísimo esta charla con ustedes. Se ve que son unos amantes y unos expertos de la ciencia ficción. Y pues el tiempo nos consume. Así que pues quiero agradecerles muchísimo a nombre de los planetarios, a nombre del planetario de Cozumel, Pepe, Hugo,
Raúl, muchísimas gracias por el tiempo que tuvieron. Estoy seguro que no será la última. Mucha gente nos escribió muchos buenos comentarios, así que esperemos organizarnos para poder encontrarnos con algunos otros temas de ciencia, de cultura, de cine, de literatura, aquí en el Planetario. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó en esta transmisión. Y pues sigan en sus casas, cuídense, lean muchísimo, aprovechen el tiempo que tienen ahora disponible y nos vemos por aquí en sus planetarios, la red de planetarios de Quintana Roo. Gracias, Pepe, gracias, Hugo, gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.